¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a continuar con macros en AutoCAD. El día de hoy vamos a aprender a contar los elementos que hay en nuestro dibujo. Entonces, tecleamos, como vimos en la sesión anterior, el comando BBA-RUN. Bien, si recuerdan, habíamos creado una macro anteriormente y la guardamos. Pero ahora, ¿cómo regresamos a la macro que teníamos? Bien, entonces nos vamos a VBA Manager y nos va a decir, nos va a pedir que carguemos una macro. Esto lo hacemos en el botón de Load y nos vamos a la ubicación donde teníamos guardada nuestra macro. La macro que habíamos creado anteriormente le puse por nombre ejemplo. Le damos a abrir. Le decimos que lo cargue. Hay veces nos manda un mensaje de advertencia. Le pedimos que habilite las macros y ya lo cargó. Entonces, para desplegar el código que teníamos, solo basta con ir a Visual Basic Editor y listo. Aquí tenemos la macro que habíamos creado inicialmente. Bien, entonces el día de hoy vamos a crear una macro. Le vamos a poner por título contar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a hablar sobre las variables. Vamos a crear una variable y lo hacemos con la palabra dim. Esta variable se va a llamar n y la vamos a declarar de tipo entero. Hay varios tipos de variables. Pueden ser de tipo cadena, como el mensaje que hemos visto en la sesión anterior. Pueden ser de tipo entero, o sea, números. Puede ser de tipo double, aquellos que tienen decimales, entre otros tipos que iremos viendo más adelante. Entonces, una vez que declaremos nuestra variable, es bueno darle un valor inicial. En este caso le vamos a asignar el valor 0. Muy bien, entonces ya declaramos una variable n que vale 0. Bien, entonces vamos a calcular los elementos que tiene nuestro dibujo. Para ello vamos a igualar n thisDrawing vamos a acceder al model space y vamos a decirle que nos dé la cantidad de elementos que tiene. Entonces vamos a copiar el código que teníamos aquí para desplegar los comandos en la línea de comandos, el texto que queremos. Entonces esta línea de código lo que hace es desplegar en la línea de comandos lo que le pongamos. Entonces le vamos a poner que despliegue el valor de n. Sin embargo, como recordarán, el parámetro que yo pongo aquí necesita ser de tipo cadena y aquí estoy poniendo una variable de tipo entero. Entonces necesitamos hacer una conversión de datos para que no haya ningún error, y eso lo hacemos con una función que se llama CSTR. Y lo que hace CSTR es convertir lo que haya entre paréntesis en una cadena de texto. Entonces, con esta función CSTR convertimos la variable n de tipo entero a tipo cadena de texto. Y aquí solamente vamos a concatenar un texto para que nos diga
el número de elementos en mi dibujo. Declaramos la cadena, número de elementos, y le concatenamos el valor de n. Entonces voy a desplegar aquí la ventana y vamos a ejecutar esta subrutina. Bien, aquí vemos que tenemos un elemento. Y por ejemplo, si yo dibujara una línea aquí y yo le pongo dba run, con eso recuerden que podemos llamar a las macros que ya tenemos declaradas. Voy a decir el nombre de la macro que acabamos de realizar, que se llama contar, y verán que ahora ya hay dos elementos. Vamos a crear un círculo por acá y vamos a darle nuevamente a run contar y verán que ya tenemos tres elementos. Bueno amigos, pues ustedes pueden seguir dibujando y ver cómo aumenta o también se elimina. Verán que se actualiza mi model space y a la hora de ejecutar la macro cambia nuevamente el elemento. Muy bien amigos, eso sería todo por esta sesión. En la próxima estaremos viendo cómo acceder al tipo de elemento que estamos contando. Por ejemplo, esta es una línea, este es un bloque. Entonces vamos a ver cómo obtener el dato, el tipo de objeto que tenemos dibujado aquí. Bueno, si tienen alguna duda o comentario, no se olviden de escribirnos, que con gusto revisaremos sus dudas. Y si les gustó el video, pues no se olviden también de darle like y compartirlo con sus amigos. Bueno amigos, eso sería todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Bye.